Pues buenos días, soy Elena Caro, que soy la secretaria de dirección del CBGP. El CBGP es el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, para quien no nos conozca, y es un centro que se encuentra en el campus de Montegacedo de la Universidad Politécnica de Madrid, pero es en realidad un centro mixto donde tenemos investigadores tanto de la UPM, de la Universidad Politécnica, como del INIA, que es el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Así que principalmente nos dedicamos a la biología molecular y a la biotecnología de plantas y de ahí pues todas las ramificaciones que se puedan entender. Entonces, pues eso, como hemos dicho, hoy es como todos sabéis, y por lo que estamos aquí es porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Y bueno, pues hoy hay todo un movimiento, como podéis ver todos en Twitter, en el periódico demás, hay un movimiento a nivel mundial muy grande, pues para promover actividades que den visibilidad a esta profesión, como decía, pues para sencillamente animar y romper ese esquema que tienen muchas niñas en la cabeza, ¿no? De que estas profesiones STEM relacionadas con la tecnología pues son principalmente un estereotipo asociado a los chicos. Bueno, pues entonces estas actividades que estamos haciendo, pues la de hoy, por ejemplo, es sencillamente para enseñar que no es así, que no hay ningún tipo de sesgo y que aquí todos podemos, de lo que se trata es de trabajar y de ponerle empeño, como decía. Entonces, bueno, pues eso es para intentar animar estas vocaciones y este interés en las niñas de todas las edades y sencillamente, aunque ellas no se dediquen, pero que cuando piensan en un científico o en la palabra ciencia, pues no imaginen en su cabeza directamente el hombre con bata, sino pues para que vean que hay distintas realidades, ¿no? Pues entonces hemos hecho también un pequeño vídeo en el que queremos llamar la atención y enseñar distintas figuras de referentes como son nuestras compañeras, ¿no? Todas las científicas que trabajamos en el CBGP. Y bueno, pues entonces vamos a empezar este acto antes de presentar a nuestras ponentes, a nuestras investigadoras que nos van a hablar hoy de sus experiencias personales, pues os voy a enseñar este vídeo en el que sencillamente queremos llamar la atención que hoy tenemos aquí a dos investigadoras que nos van a contar sus experiencias, pero bueno, hay muchas en toda España, en todo Madrid, incluso en el CBGP, aquí en Pozuelo tenemos muchos ejemplos y pues para ello, como os digo, vamos a enseñar este vídeo. Perdonad un segundito. Me he puesto a hablar antes de prepararlo. Aquí lo tenemos. Pilar Carbonero Zalduegui. He sido la primera mujer catedrática en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Hola, soy Patricia Fernández Calvo, soy investigadora postdoctoral en el CBGP y recientemente he sido galardonada con el premio L'Oréal UNESCO for Women in Science.
Bueno, ¿habéis podido ver el vídeo sin problema? ¿Se veía? Correcto. Bueno, pues eso es sencillamente un pequeño homenaje a todas estas investigadoras que trabajamos en el CBGP. Y bueno, pues hoy en día en el CBGP tenemos muchas mujeres ya cumpliendo este rol de la científica alejado del estereotipo y tenemos 53% de mujeres de mujeres que se dedican a la ciencia como postdocs, estudiantes de doctorado, técnicos y demás. O sea que tenemos una representación súper paritaria y muy bien. Ahora sí que es verdad que en las investigadoras de plantilla, ya cuando llegamos a los puestos de alto nivel, pues ya de permanentes, puestos permanentes, tenemos un descenso claro y tenemos solo un 30%, alrededor de un 30% de mujeres. Así que claramente ahí hay un techo de cristal que todavía estamos teniendo problemas las mujeres para romper y estamos teniendo problemas para llegar a instalarnos y llegar a esos puestos un poco de poder, ¿no? De más alto en la escala. Y bueno, pues nada, eso es algo en lo que sabemos que tenemos que trabajar. Yo, como soy miembro del equipo de dirección, pues soy consciente de que esto es algo que se tiene en mente y de hecho acabamos de presentar un nuevo programa para la igualdad del balance de género, ¿no? Entre los puestos de plantilla y bueno, pues va a empezar a partir de ahora mismo a verse ya actividades y ayudas para fomentar que esta llegada a estos puestos, como digo, pues sea más igualitaria, que es lo que debe ser, ¿no? Que todos tengamos las mismas oportunidades. Y bueno, pues entonces ya sin más aburriros nada más, voy a empezar a dar paso a nuestras científicas que hoy nos van a contar un poco pues cómo ha sido su carrera y su experiencia personal en esta, como mujeres y como científicas hasta llegar a estar en el puesto que están hoy en el CBGP, donde nos van a contar un poco qué investigación es la que se encuentran haciendo. Y vamos a empezar con Mar Castellano, que es investigadora No, perdón, empezamos por Andrea, ¿verdad? Da igual. Andrea está un poco antes en la carrera, perdón, en la carrera investigadora y por eso pensamos que era mejor empezar por Andrea. Eso es, Andrea es Ramón y Cajal en el CBGP, aunque ya había sido group leader, pues ahora ha vuelto a España y está ocupando esta posición aquí en el CBGP y nos va a contar un poco ella, que lo explicará mucho mejor, pues cómo ha sido su experiencia personal y para que veáis que no, el ser mujer o hombre pues no debería influenciar en ellos, tan solo el empeño y las ganas. Y nada, ya con esto te dejo paso. Andrea, gracias. Muchas gracias. Supongo que veis la pantalla completa, ¿verdad? Veis la presentación, ¿verdad? Con pantalla completa. Sí, ¿no? Bueno, doy por hecho que sí, porque no veo nada. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias sobre todo por organizar este evento. Espero que dentro de unos años no sea ni necesario que organicemos esto, porque la verdad es que es una cosa tan obvia que tanto niñas como mujeres pueden dedicarse a la ciencia, ¿no? Pero bueno, igualmente muchas gracias y esperemos que pronto consigamos llegar a esa igualdad que estamos cerca, ¿no? En lo que yo voy a presentaros, como Elena ha comentado, es cómo ha ido mi carrera y por qué me dediqué a la ciencia y sobre todo cuáles son mis intereses principales, ¿no? Y yo estudio más básicamente cómo una planta interacciona con un hongo, con un patógeno que causa una enfermedad que es muy dañina para las plantas, ¿no? Y es importante resaltarlo porque para mí es importante investigarlo porque efectivamente muchas veces aparecen enfermedades nuevas en las plantas y tenemos que adelantarnos a estas enfermedades para ser capaces de combatirlas, ¿no? Ahora existe un ejemplo muy claro y voy a hacer esta comparación y es con el COVID, ¿no? Pues el COVID es una enfermedad nueva que surgió hace un año y efectivamente nosotros como humanos no estábamos preparados. Igualmente ocurre en las plantas, ¿no? Este es un caso de una enfermedad que existe en plátano, en las plantas de plátano y es muy dañina y uno de los mayores problemas no es que destruya la producción, es que está destruyendo las plantaciones en sí mismas. Y igual que en este caso, pues existe otra que es la piricularia del trigo, ¿no? Entonces, a mí, bueno, que voy a explicar un poquito, esta enfermedad surgió en Sudamérica y ahora está también en Asia y no existe ninguna forma de controlarlo, ¿no? Aquí pongo una foto de que están quemando realmente un campo de trigo para intentar quemar literalmente un campo de trigo que estaba infectado y así prevenir que se disperse.
Bueno, pues lo que quería resaltar con estas enfermedades es, por un lado, destacar que las plantas también se pueden enfermar, y por otro lado, la importancia que tiene intentar entender por qué una planta se enferma y por qué un patógeno consigue infectar a la planta. Y eso es básicamente lo que, ese interés o esa pasión ha sido básicamente lo que ha enfocado toda mi carrera y lo que me incitó a que yo empezara a estudiar estudiar esta interacción, ¿no? La planta y el patógeno, o que empezara a trabajar en ciencia. Pues así un poco como datos, de deciros que se puede estimar que alrededor de un 30% de la producción de alimentos se estima que se pierde por enfermedades y plagas. Y uno de los mayores problemas no solamente son las pérdidas, sino que para controlarlos se requieren pesticidas, ¿no? Y esto conlleva pues, problemas ambientales y también económicos. De hecho, bueno, pues aquí hay un grupo que está liderado por una epidemióloga en Inglaterra, Sarah Gould, y con otra mujer científica, Helen Fong, también en Inglaterra. Ellas estiman que es un 20% lo que se reduce las pérdidas con el uso de fungicidas, ¿no? Entonces, pues la cuestión es, bueno, pues vamos a intentar entender un poco cómo funciona la planta y el hongo, cómo interaccionan entre ellos, y así podremos conseguir combatirlos mejor. Y lo primero que voy a intentar destacar es que las plantas en general son siempre resistentes, ¿no? Es muy raro que una planta consiga ser, o que haya un caso de enfermedad muy extendida. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en ecosistemas naturales, que las plantas en general están sanas. Sin embargo, pues muchas veces esta resistencia se rompe por la aparición de patógenos como en este caso. En este caso es la roya del trigo, y como podéis ver, pues completamente atacado a la planta, y la planta se ve bastante enferma. También es la misma especie que enseñé anteriormente. Y este pequeño interés que tengo, como digo, de la interacción entre la planta y el hongo, fue lo que me llevó a empezar la tesis doctoral, que la realicé en la Politécnica, en la Universidad Politécnica, en el Departamento de Biotecnología. De allí lo que empecé a intentar entender es un poco cómo la planta es capaz de defenderse frente al ataque de patógenos. Y básicamente lo que descubrimos, en un resumen así muy amplio, es que por un lado existen unas barreras estructurales que siempre están presentes, que la planta siempre tiene y que impiden que el patógeno ataque. Por otro lado, la planta también tiene un mecanismo que es capaz de detectar que viene un ataque de un patógeno, que viene el enemigo, y cuando le detecta, pues le desencadena una respuesta de resistencia que culmina en la producción de muchos compuestos, incluso algunos muy tóxicos, y esto mata al patógeno. Entonces, como digo, esto fue cuando estuve realizando la tesis doctoral, y enseguida, cuando empecé a trabajar en ella, me di cuenta de que si estudiando solamente la planta, solamente estamos entendiendo una parte de la interacción. Y voy a volver a poner el ejemplo del COVID, porque ahora es muy claro, ¿no?, que estaban apareciendo nuevas variantes del virus, y por ello tenemos que entenderlo bien, cómo funciona, cómo consigue atacar la planta, el humano, cómo evoluciona, para poder combatirlo mejor. Y de una forma similar ocurre con los patógenos de plantas, ¿no? Si entendemos muy bien cómo funciona el enemigo, ¿no?, cómo el patógeno consigue matar a la planta o atacarla de alguna forma, podremos combatirlo mucho mejor. Entonces, este pensamiento me llevó a decidir hacer el postdoc en la parte del hongo. Aquí lo que estoy representando es un poco a nivel molecular cómo interaccionaría una planta con el patógeno. Y en este caso, un patógeno que está aquí representado en gris sería un hongo. Y como digo, los hongos producen un montón de moléculas que serían como las armas de ataque a la planta, pero la planta también tiene sus herramientas para defenderse del hongo. Entonces aquí está una planta susceptible y una planta resistente, y este es el equilibrio que estoy investigando ahora mismo. Pues, como digo, allí decidí hacer un postdoc para estudiar el hongo, cuáles son los mecanismos de ataque del hongo. Y eso lo realicé en la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, y allí me enfoqué en un hongo que es un hongo modelo. Lo que sabemos es que las plantas producen unos compuestos que se llaman quitinasas, que
tijeras, como enzimas que consiguen degradar la pared celular del hongo, que consiguen degradar la envoltura del hongo y así el hongo se muere y no consigue prosperar. Pues en evolución lo que se ha visto es que los hongos, o lo que nosotros estudiamos, es que los hongos son también capaces de producir unas moléculas que son también proteínas de naturaleza proteica, que lo que hacen es recubrir de alguna forma esta pared celular, esta cobertura del hongo, y así impiden que estas enzimas, perdón, me he ido muy rápido, que estas enzimas, estas proteínas producidas por la planta, que degradarían si no la quitina, pues no puedan realizar su actividad. Ellas simplemente no pueden acceder, crean como una envoltura, ¿no? Y este fue quizá uno de los mayores descubrimientos que tuvimos cuando yo estuve trabajando allí en Wageningen. Y como digo, hasta ahora todo el trabajo, tanto en mi tesis doctoral como en el postdoc, estaba basado en organismos modelo. Y esto es muy interesante porque los organismos modelos proporcionan herramientas muy buenas para estudiar de una forma un poco más sencilla cómo interaccionan, en este caso, planta patógeno, pero para otras cuestiones biológicas también. Y sin embargo, cuando terminé el postdoc decidí hacer otro paso o dar otro paso en mi carrera de investigadora y empecé a investigar un poco una enfermedad que realmente es muy problemática a nivel europeo para agricultores. Y esta enfermedad, que se llama la septoriosis del trigo, se produce por un hongo que se llama Ciboseptoria tritici. Esta enfermedad se considera que es la más importante en Europa y, como veis, pues está estimado que se producen unas pérdidas de alrededor del 20%. Y nuevamente quiero destacar que esta estimación está realizada por un grupo también que está liderado por una mujer, Sara Burr, otra vez, y bueno, por otros investigadores también. Bueno, pues además, como comentaba, pues esta enfermedad produce, el control de esta enfermedad requiere el uso de muchos fungicidas y entonces yo decidí investigarla y ver si le entendemos un poco cómo funciona a nivel molecular, si podemos desarrollar nuevos métodos de control. Entonces allí, después del postdoc en Holanda, me mudé a Suiza y allí conseguí una plaza de investigadora principal en el ETH, que es una universidad de allí. Y bueno, pues mi idea era investigar un poco cómo el hongo y la planta interaccionan y así poder desarrollar nuevas técnicas, ¿no? Entonces, primero quiero poneros una animación para que podamos entender un poco cómo funciona esta interacción. Aquí lo que vemos ahora mismo es la superficie de la hoja y ahí, uy, perdón, me he pasado. Hay unas gotas aquí de agua. Y en estas gotas de agua existen unas esporas que son del hongo, en este caso es Ciboseptoria, del patógeno, ¿no? Y como veis, estas esporas, pues una vez que germinan, consiguen crecer como filamentos, ¿no? Entonces pueden moverse dentro de la superficie de la hoja y ellos lo que buscan es poder penetrar en la hoja. En este caso han penetrado por los estomas, que es una estructura de la hoja para respirar. Y una vez dentro de la planta, pues ya consiguen colonizar la planta y posteriormente causarán la necrosis. A nivel macroscópico, cuando miramos a la hoja, lo que vemos es una hoja sana al principio, pero posteriormente el hongo es capaz de crear estas manchitas amarillas, que son de clorosis, cloróticas, y posteriormente se produce la muerte celular de la planta, entonces se producen estas manchas marrones necróticas. Es interesante también destacar que en estas manchas hay una formación de estructuras negras que son las que tienen todas las esporas, ¿no? Entonces, cuando llueve, estas esporas son las que se dispersarán y conseguirán infectar plantas nuevas. Nuevamente, pues es igual que si una persona enferma estornuda, pues así consigue infectar a otras personas que son sanas. Y en este caso, pues la dispersión del hongo es mediante lluvia. Si miramos un poco a la planta, cómo se vería la planta que está infectada, pues primero hay una parte que la planta, una fase en la que la planta no desarrolla ningunos síntomas y luego vemos que el hongo produce necrosis que se va expandiendo en toda la hoja y finalmente la hoja está completamente muerta, ¿no? Y no solamente eso es problemático, sino la gran capacidad de dispersión que tiene el hongo. Bueno, pues
Claro, pues entonces la historia es, bueno, vamos a ver, hasta ahora siempre se han usado, principalmente se han utilizado fungicidas, entonces la idea es, bueno, pues vamos a ver qué otras herramientas podemos usar para controlar el hongo. Y existe lo que se conoce como resistencia genética, ¿no? Y es que diferentes plantas, diferentes cultivares, diferentes genotipos de la misma planta, del trigo en este caso, tienen diferentes niveles de resistencia frente al mismo hongo, ¿no? Algunas plantas son completamente resistentes, como vemos aquí arriba, mientras que otras plantas que están infectadas igualmente que la de arriba son completamente susceptibles. Esto es una cosa que se conoce desde hace mucho tiempo y no es una cosa específica de trigo, sino que pasa en muchas plantas, ¿no? Por ejemplo, un caso muy típico es el de la patata, ¿no? Aquí tenemos dos cultivares, uno que no es resistente y otro que es resistente al mildiu de la patata, que causó la hambruna en Irlanda. Y la diferencia básica entre estos dos cultivares es básicamente un gen de resistencia. Un único gen hace esta diferencia, ¿no? Entonces es una técnica muy buena para poder implementar en cultivares y poder desarrollar nuevos mecanismos de control de patógenos. Y en este caso igualmente, el trabajo fue principalmente realizado por Caitlin McNally, también una investigadora. Ella también demostró que que plantas de trigo pues, son resistentes a Brumeria graminis, ¿no? Y esto está basado también en genes de resistencia, lo que se conoce como resistencia génica. Bueno, pues mi trabajo en Suiza principalmente se destinó a realizar lo mismo, investigar si en este patógeno, Encymoseptoria, el control también se podía deber a resistencia genética. Y como indicaba anteriormente, diferentes cultivares de trigo tienen diferentes niveles de resistencia, ¿no? Pues aquí tenemos uno muy resistente y aquí arriba tenemos el más susceptible que utilizamos en el laboratorio. Y de la misma forma, existen también diferentes cepas del aislado, diferentes cepas de Encymoseptoria triticum, como diferentes genotipos, ¿no? Como organismos no gemelos, que también tienen diferentes niveles de virulencia. Entonces, este Encymoseptoria, que se llama 3D1, es muy avirulento, mientras que este otro, que se llama 3D7, es muy virulento y consigue matar la planta mucho más rápido. Entonces decidimos investigar cuáles eran las diferencias entre qué es lo que permitía a este patógeno, a este hongo de aquí, al 3D7, infectar la planta, mientras que este otro que se mantenía no era capaz de infectarlo. Bueno, pues lo que descubrimos es que todo esto también se debía a un único gen, a una única proteína. Tenemos aquí una planta que está infectada por una cepa no virulenta y si le quitamos este único gen, si hacemos un mutante que ya en el hongo que ya no tiene este gen, el hongo consigue infectar. Entonces, a nivel genético es muy sencillo y parece que en gran medida las diferencias que existen en resistencia y susceptibilidad en la planta se pueden simplificar muchas veces a un único gen. Pues así un poco como resumen de en qué consiste esta resistencia genética, se puede comparar a una resistencia de llave de herradura, ¿no? Si tenemos un gen de resistencia que encaja perfectamente con el gen que está producido por el hongo, la planta consigue reconocer el hongo y así desencadena una respuesta inmune que conlleva a que el hongo sea incapaz de infectar la planta. Por otro lado, si el hongo, sin embargo, consigue evolucionar y evita que se reconozca por la planta, aquí ya no habría un reconocimiento, la planta no consigue desencadenar la respuesta de resistencia y la planta se mantiene susceptible. Bueno, y a partir de aquí ya la investigación puede ir mucho más y se puede llegar a investigar pues cómo usar estos genes de resistencia en cultivares nuevos y cómo cuáles son los mecanismos de inmunidad que están implicados en combatir o frenar el avance del hongo. Esto simplemente son unas fotos de microscopía en las que se ven en rosa la planta, las células de la planta, y en verde el hongo. Y es simplemente para que veáis la diferencia entre lo que puede hacer un reconocimiento por la parte de la planta
y lo que no, ¿no? Como veis, en este caso el hongo es avirulento, la planta es resistente y no consigue infectar, no consigue ni siquiera penetrar, mientras que en el caso del virulento el hongo está completamente colonizando la planta, ¿no? Está completamente invadido. Y bueno, pues como comentaba Elena, yo me incorporé muy recientemente aquí en la Politécnica de Madrid, en el CBGP, y llevo desde el junio del 2020. Y para la incorporación conseguí un contrato Ramón y Cajal, que son del Ministerio, y eso me permitió volver a España como investigadora. Y el futuro acabo de empezar, así que tampoco es que esté progresando mucho, pero el futuro de mi trabajo va a consistir otra vez en seguir profundizando en nuestro conocimiento entre la planta, en nuestro conocimiento de los mecanismos con los cuales la planta y el hongo consiguen interaccionar, pues con el objetivo de que en vez de tener unas infecciones pues unas infecciones muy grandes por este hongo, Cimoseptoria, a tener plantas completamente sanas. Y bueno, pues esto es todo. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Pues no sé si hay alguien en la audiencia que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario con Andrea. A ver, si queréis levantar la mano y os damos paso. Bueno, si no, mientras pensáis, pues Andrea, yo te quería preguntar una vez más para acabar de marcar el mensaje que queremos mandar hoy. En algún momento de toda tu carrera, con todas estas cosas que nos has estado contando y los cambios y demás, ¿has creído o has tenido sensación de que ser mujer pues, te ha puesto en peores condiciones que otros compañeros o demás para alcanzar algún objetivo, algún... Quizá para conseguir becas o contratos, no, porque casi siempre todos los contratos que he conseguido han sido han sido públicos, ¿no? Entonces ahí normalmente los objetivos son más que igualitarios. Pero sin embargo, pues sí que quizá hay una forma más de cómo se percibe o cómo son los tratos frente de un hombre a una mujer o de un hombre a un hombre, ¿no? O sea, cómo funcionan muchas veces las comunicaciones. Pero nunca me he sentido peor tratada a nivel de conseguir contratos que un hombre. O sea, que en ese sentido quizás sí que no haya tenido ninguna discriminación. Lo cierto es que es una carrera bastante complicada porque requiere muchas cosas a nivel personal, ¿no? Y yo creo que ahí también vienen un poco las diferencias entre los hombres y las mujeres. Porque hay más hombres también en ciencia, pero bueno, eso ya es un tema para discutir. Muy bien, pues sí, mira, tenemos aquí a alguien que te agradece tu buena presentación. Va, Lola, gente del CBGP. Muy bien. Pues sí, yo creo que es verdad que en ciencia una de las cosas buenas que tenemos es que todos estos concursos de competencia, ¿no?, que tenemos, pues es verdad que yo creo que básicamente en principio jugamos bastante en las mismas condiciones que los hombres cuando pedimos becas, contratos, programas y demás. Pero sí es verdad que luego en el día a día o en el cara a cara pues tenemos los mismos problemas que en el resto de las profesiones, ¿no? Y es verdad que yo creo que todas hemos tenido nuestros momentos de sentir ese paternalismo, ¿no? Que es como muy fácil desde las figuras autoritativas masculinas, ¿no? Que nos tratan un poco como pobrecitas y demás, pero bueno, eso es una lucha a nivel de sociedad, yo creo que no específica de este campo y demás. Muy bien, pues si nadie tiene ningún comentario más, podemos pasar a Mar, que nos va a contar otra experiencia completamente distinta. Aunque las dos hayan acabado aquí en el mismo sitio, pues tenemos otra visión de otra posible experiencia como mujer científica. Muchas gracias, Mar. No sé, ¿se ve la pantalla? ¿No? ¿Y ahora? ¿Se ve la pantalla, Elena? Perdona, que no me habían puesto... Tienes que darle abajo a compartir y te saldrán las distintas pestañas y eliges la del Power. Pantalla. Vale. Ahora sí, ¿no?
Ahora sí, perfecto. Vale. Bueno, pues bueno, muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Para mí realmente me parece una iniciativa estupenda dar a conocer lo que hacemos en el CBGP también a otras personas y a otro público que no sea estrictamente científico. Entonces estoy encantada de poder mostraros qué es lo que hacemos en el laboratorio. Mi charla es mucho más general que la que ha dado Andrea, y en parte es porque bueno, yo no solo he trabajado en un aspecto de las plantas, sino que realmente durante mi carrera científica he estado realizando diferentes cosas, con lo cual un poco me gustaría daros un poco una visión de lo que he estado haciendo. Y para eso primero os voy a contar un poco qué es lo que hago ahora y qué es lo que he hecho para llegar a este punto. Entonces, como os ha dicho Elena, pues yo me llamo Mar Castellano y yo lidero un grupo de investigación en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas en el campus de Montegancedo. Nuestro grupo está centrado en el estudio de la traducción y el control de la calidad proteica en respuesta a estrés abiótico en plantas. Los estreses abióticos son simplemente las condiciones ambientales adversas, como pueden ser la lluvia, el sol, la alta salinidad del suelo, este tipo de estreses. Y el grupo de investigación es un grupo mediano que está compuesto por 3 investigadores postdoctorales y por mí misma. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en este grupo de investigación? Pues lo que hacemos es intentar entender cómo las plantas son capaces de adaptarse a las condiciones ambientales adversas e incluso que en algunos momentos llegan a ser extremas. Y desde este conocimiento lo que hacemos es intentar generar herramientas biotecnológicas que permitan a especies de interés agronómico ser más tolerantes a estos estreses. Y un poco para que entendáis cuál es el problema, me gustaría comentaros que, como todos sabéis, realmente las diferentes condiciones ambientales, el calor extremo, las lluvias torrenciales, la nieve, realmente afecta a todos los organismos, pero realmente afecta de una manera muy severa a las plantas. Y el por qué afecta de una manera muy severa al crecimiento y el desarrollo de las plantas es porque las plantas son organismos sésiles. Eso lo que quiere decir es que, como podéis ver aquí, pues las plantas crecen ancladas a la tierra a través de su sistema radicular. Y esto lo que hace es que las impide cambiar de localización. Y eso es una diferencia enorme con respecto a otros organismos cuando se tienen que enfrentar a un estrés ambiental. Porque al contrario de que otros organismos que son capaces de guarecerse de las condiciones adversas, o incluso como este gato, que si tenía frío ha buscado una fuente de calor, las plantas, al estar ancladas en el suelo y no poder cambiar de localización, se ven forzadas a enfrentarse a estas condiciones ambientales adversas y adaptarse a ellas si quieren sobrevivir. Como os podéis imaginar, el crecer y reproducirse en unas condiciones ambientales adversas es algo muy complicado y también lo es para las plantas. Y estas condiciones lo que hacen es disminuir drásticamente tanto el crecimiento, la reproducción y también el rendimiento que las plantas nos ofrecen. Y este efecto es tan drástico que está cuantificado que los diferentes estreses ambientales, mayoritariamente el calor, la sequía y la alta salinidad del suelo, son capaces de reducir al año el 50% del rendimiento agrícola y causa pérdidas millonarias todos los años. Este es un problema que no solo es económico, sino que también realmente afecta a la base de la humanidad, porque está previsto que durante el siglo XXI la población de la Tierra llegue incluso hasta duplicarse. De tal manera que, según la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura,
se estima que necesitaremos incrementar entre un 40 y un 60% la producción agrícola si queremos hacer frente a la demanda de esta población creciente, en la demanda de alimentación de esta población creciente. Esto se tendrá que hacer sin un aumento de las tierras de cultivo, porque se sabe que la mayor parte de las tierras más fértiles del mundo ya están en explotación y de hecho este suelo se está degradando. Además, nos tendremos que enfrentar a algo que todos conocemos ya bien, pero que en los próximos años se agravará profundamente, que es el cambio climático. Y que lo que producirá será un aumento de la temperatura global de la Tierra, un aumento en la intensidad de las sequías y también de las lluvias torrenciales o incluso, como estamos viendo, de las oscilaciones entre las máximas y las temperaturas máximas y mínimas. Todo ello agravará muy fuertemente y disminuirá muchísimo nuestra capacidad de ser capaces de generar más alimentos. Ante este problema tan grande, y casi que es una situación un poco catastrófica, pues la comunidad científica lleva muchos años intentando buscar nuevas soluciones y una de las soluciones en las que parece que existe un consenso es en la de introducir nuevas variedades que estén mejor adaptadas al medio ambiente. Como podéis ver aquí, existen variedades, y también os lo ha dicho Andrea, que están mejor adaptadas y que por lo tanto podrían dar un rendimiento más alto en condiciones adversas. Y eso es un poco lo que hacemos en el laboratorio. En nuestro laboratorio lo que hacemos es intentar conocer cómo las plantas se adaptan a las condiciones extremas del medio ambiente y desde este conocimiento, como os he dicho anteriormente, generar herramientas biotecnológicas que nos permitan generar estas variedades, que sean capaces de producir un mayor rendimiento en condiciones meteorológicas adversas. Bueno, en nuestro laboratorio lo que estudiamos, uno de los estreses que estudiamos son las altas temperaturas. Y entonces, para entender un poco cómo las plantas son capaces de tolerar este estrés, lo que hacemos es diferentes aproximaciones, tanto transcriptómicas, traductómicas y proteómicas, para intentar identificar qué proteínas son las responsables de permitir que las plantas sean capaces de sobrevivir al calor y que no se mueran cuando reciben un calor demasiado alto. Para hacer esto, lo que hacemos son comparar plantas que son más resistentes y menos resistentes al calor e identificar las proteínas que son las responsables de permitirlas adaptarse a estas temperaturas. Y una vez que identificamos estas proteínas, lo que hacemos es estudiarlas en profundidad. De tal manera que lo que hacemos es estudiar cómo y cuándo estas proteínas hacen su función. Por ejemplo, estudiamos la expresión de estas proteínas, pero también intentamos entender muy bien cómo hacen esa función. Si lo que están haciendo es modificar la actividad de otras proteínas o si forman complejos o si lo que hacen es mantener las estructuras de las células, cualquiera que sea su función. Posteriormente lo que hacemos es conocer cómo lo hacen, porque primero sabemos qué es lo que hacen, pero también necesitamos entender cómo lo hacen. Sobre todo, necesitamos entender todas estas cosas si después queremos manipular las plantas o manipular los procesos o simplemente encontrar variedades mucho más resistentes a estas temperaturas. Y por último, también intentamos conocer cuál es su regulación. Bueno, simplemente para poneros un ejemplo de una de las proteínas que hemos encontrado en el laboratorio, me gustaría enseñaros que recientemente en nuestro laboratorio hemos identificado unas proteínas que se llaman las proteínas HOP, que lo que hacen es que en su presencia, como podéis ver aquí, las plantas son mucho más tolerantes al calor, a un calor de 45 grados durante 1 hora y media. Como podéis ver aquí, cuando las plantas tienen esta proteína son capaces de tolerarlo, mientras que cuando las plantas carecen de esta proteína se mueren.
Entonces, esto lo que nos dice es que realmente hemos encontrado una proteína que es esencial para mejorar la adaptación de las plantas al calor. Como os he dicho, una vez que hemos identificado estas proteínas, lo que hacemos es estudiarlas. Entonces, sabemos, por ejemplo, dónde se expresan, como os he dicho anteriormente, pues sabemos que están en el citoplasma, pero que también después, cuando reciben calor, pasan al núcleo. Y también hemos estudiado su función. En este caso, estas proteínas lo que hacen es favorecer que otras proteínas alcancen la estructura que necesitan para ser funcionales. Es decir, que lo que hacen es que consigan una forma adecuada que les permita hacer su función. De esta manera, favoreciendo que las proteínas lleguen a la estructura adecuada, facilitan que las plantas toleren mucho más el calor. Además, en nuestro laboratorio también hemos visto que no solo estas proteínas están involucradas en la adaptación, que no solo estas proteínas están involucradas en la adaptación a las altas temperaturas, sino que también están involucradas en la adaptación a otros estreses, como puede ser, por ejemplo, la alta sal, o también favorecen el aumento de la resistencia a patógenos. Además, también estas proteínas lo que hacen es que favorecen la germinación del polen y creemos que también lo hacen a altas temperaturas. Entonces, parece, con estos datos que os estoy dando, que hemos encontrado unas proteínas que son capaces de mejorar la adaptación de las plantas a diversas condiciones ambientales adversas. Y ahora la pregunta es, ¿realmente podemos utilizar estas proteínas para hacer herramientas biotecnológicas que nos permitan aumentar la producción de las plantas de cultivo? Y eso es justamente lo que es otra de las líneas de investigación que llevamos a cabo en el laboratorio. Así, por ejemplo, nosotros hemos generado plantas de patata que expresan altas cantidades de esta proteína. Y con ellas estamos testando si el aumentar la cantidad que tienen estas plantas de esta proteína las ayuda a tolerar mejor las altas temperaturas o el ataque por patógenos. Además, tenemos otras líneas de investigación que no solo están centradas en patatas, sino también en tomate, en el que lo que estamos intentando es ver si las plantas que tienen más cantidad de esta proteína son capaces de aumentar la producción de los frutos y si son capaces de generar un polen más viable cuando son sometidas al calor. Y esto es muy importante porque se sabe que uno de los factores más limitantes para la producción agrícola es la reproducción y en concreto porque el calor lo que hace es limita la viabilidad del polen, de tal manera que cualquier herramienta biotecnológica que pudiera mejorar la viabilidad de este polen a altas temperaturas sería de gran importancia para la agricultura en general y en el caso del tomate en particular. Y esto es algo que también hacemos en nuestro laboratorio. Bueno, pues después de haberos introducido así muy generalmente, que es lo que hacemos en el laboratorio, a mí me gustaría un poco comentaros cómo he llegado hasta aquí. Y me gustaría empezar que he llegado hasta aquí con una fuerte motivación y con un fuerte sacrificio. La carrera científica es una carrera que es apasionante, realmente cada día es un reto. Y realmente para poderlo llevar a cabo uno necesita una gran motivación, tener muchísimas ganas y después también hacer un sacrificio, porque realmente para poder llegar sí que es conveniente, pues desde tan jóvenes como vosotros, empezar a tener un buen expediente académico de tal manera que eso os permita conseguir becas y poder, digamos, allanar el camino. Sin eso también se puede, pero realmente el tener un buen expediente académico también facilita el camino. Y este sacrificio no solo es a nivel personal, sino también a nivel familiar.
Bueno, un poco para que sepáis un poco de mí, pues yo provengo de una familia trabajadora en la que yo creo que el punto esencial es que mis padres siempre nos han animado un poco a estudiar. Y estudié en un instituto, Ciencias Puras, que en aquel momento se llamaban Ciencias Puras, pero vamos, que era simplemente la rama de ciencias, y posteriormente pues me licencié en la Universidad Autónoma de Madrid en Químicas. Y el punto de inflexión en mi persona para ser científica ocurrió en cuarto de carrera, cuando decidí hacer unas prácticas en un laboratorio. Entonces empecé las prácticas y yo siempre había tenido una gran vocación científica, pero el entrar en un laboratorio y ver lo que se hacía y ver que cada día aprendes algo nuevo y que es tremendamente excitante, pues para mí supuso el querer ser científica en el futuro. Una vez que terminé la carrera, pues conseguí una beca de formación de personal investigador del Ministerio y me incorporé a un centro que se llama el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que está en el campus de la Autónoma, bajo la dirección de Crisanto Gutiérrez. Durante esta época lo que hicimos fue estudiar el ciclo celular de las plantas y cómo las plantas salen de este ciclo celular para diferenciarse en células especializadas, como por ejemplo en este caso en los pelos que tienen la superficie de las hojas, que se denominan tricomas. Una vez que terminé mi tesis doctoral, pues decidí seguir con mi carrera científica y obtuve 2 becas que son de reconocimiento internacional, son internacionales y que me permitieron irme a Inglaterra, al Instituto John Innes Center del Reino Unido, bajo la dirección en este caso, de Robert Sablowski. Allí estuve 3 años trabajando en otro aspecto un tanto diferente de lo que había hecho durante la tesis, y en este momento lo que estábamos estudiando era cómo las células de las células madre de las plantas proliferan y después cómo salen de este periodo de proliferación para diferenciarse. Entonces, en el caso de las flores, las células madres se encuentran en estas estructuras que, a ver si soy capaz de llevar el ratón aquí, en estas estructuras que son el meristemo floral, y lo que hacen es proliferar, y una vez que han proliferado se diferencian, como veis aquí, en este caso que son las plantas normales, se diferencian a flores. Pues nosotros lo que encontramos fueron una serie de en concreto un gen, que lo que hace es que estas estructuras que son el meristemo pues no estén bien formadas, de tal manera que obligan a las células madre a seguir proliferando y a no ser capaces de diferenciarse propiamente, como en este caso, a las flores. Lo que ocurría con estas proteínas es que controlan la división. En ausencia de estas proteínas, estas divisiones son completamente anómalas y producen estas estructuras que no son las estructuras normales. Bueno, una vez que terminé mi estancia postdoctoral en el Reino Unido, pues un poco como le pasó a Andrea, pues conseguí un contrato Ramón y Cajal, que es un contrato, digamos, que te permite pasar desde una etapa de formación, podemos decirlo así, a una etapa un poco más independiente. En este caso, lo que yo me reincorporé al sistema español en el centro, en el CIB, en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, bajo la dirección de otra persona que se llama Julio Salinas. Entonces, en este momento lo que estudiamos
es cómo las plantas se desarrollan correctamente, cómo un poco son capaces de pasar desde un periodo, digamos, de ser unas plantitas a ser capaces de florecer y completar el ciclo vital. Entonces, en este caso, lo que encontramos fueron una serie de genes también que lo que hacían era favorecer el desarrollo de las plantas, como podéis ver aquí. Ya que en su ausencia, ya que en su ausencia lo que ocurría es que las plantas que no tenían estas proteínas, pues eran incapaces de... Un momento que consiga el ratón. Bueno, eran incapaces de formarse correctamente. Y bueno, así aprendiendo mucho y aprendiendo también un poco de todo, diferentes técnicas en los sitios que he estado, pues pude finalmente conseguir una plaza de científico titular en el INIA, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Agroalimentarias, y posteriormente ser reconocida como investigadora principal de un grupo del CBGP, donde hago un poco lo que os he comentado anteriormente. Bueno, pues lo que sí que me gustaría es transmitiros que sin ciencia realmente el progreso tal como lo conocemos no existiría. Realmente la ciencia es algo tremendamente importante, incluso aunque no seamos científicos, para nuestras vidas. Y es que realmente pues, la ciencia nos ha permitido volar, tener teléfonos móviles, ser capaces incluso de ayudarnos a reproducirnos y curar enfermedades que hoy en día tienen una cura facilísima, pero que anteriormente la gente moría, no se podían curar. Además, yo creo que todos habéis asistido a cómo la ciencia nos está dando la información de qué es el COVID, cómo se transmite, las proteínas que tiene e incluso de que ha sido la ciencia la que nos ha permitido generar una vacuna y con ella poder salvar esta situación tan nociva. Entonces, realmente la ciencia es algo que tenemos que valorar y de la que tenemos que saber que sin ciencia, igual que no existiría el mundo tal como lo conocemos, tampoco existirá un futuro. No habrá un progreso claro en el futuro. Entonces, a mí me gustaría terminar diciendo que la ciencia está abierta a todo el mundo, que si os interesa el conocer y tenéis una motivación por saber cómo ocurren las cosas, pues que todos vosotros podéis hacer grandes descubrimientos en ciencia. Vosotros podéis ser los siguientes en descubrir aspectos fundamentales, pues en diferentes aspectos, en la lucha contra el cáncer, sobre el efecto invernadero, cómo usar células madre para curar enfermedades, o incluso ser los siguientes en dar más información sobre enfermedades como puede ser el COVID o lo que esté por venir. Y también para encontrar soluciones, como estamos haciendo nosotros, para la agricultura. Y por último, me gustaría deciros que vosotros decidís, vosotras también, y que os animéis, que realmente es un trabajo muy bonito, muy motivante y que supone un reto, pero que es fascinante. Bueno, y con esto sí que me gustaría terminar la presentación y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de poderla contestar. Muchas gracias, Mar.
Pues mira, ahora si quieres charlamos, pero antes de nada por el chat había hecho una pregunta Piti, compañera nuestra del CBGP que habéis visto en el vídeo y que, bueno, pues quería que hablarais tanto Andrea como tú sobre, bueno, pues que profundicéis un poco sobre esto que habéis dicho de que es una profesión complicada, que lo es incluso más para las chicas que para los demás. Y bueno, que comentéis qué es lo que os ha movido a vosotras a seguir y si realmente merece la pena. Bueno, te has quedado cortada, Elena. Ah, vale. Vaya. Bueno, pues si queréis empiezo yo, ya que estaba con la palabra. Pues la verdad es que merece la pena. Yo no estaría aquí si no lo mereciera. Realmente, yo lo he dicho, es una profesión fascinante. Ahora, eso sí, es una profesión que requiere un sacrificio, porque, bueno, pues realmente muchas veces no tiene horarios, en el sentido de que si tienes que hacer un experimento y el experimento lleva más tiempo, pues habrá experimentos que se puedan hacer y otros pues en los que un poco uno se tendrá que quedar. Entonces, también requiere mucho estudio y mucha dedicación. Pero realmente después el día a día es agradable el poder entender un proceso que no entiendes, pues yo creo que a todos nos llena de alegría cuando lo conseguimos. Entonces eso es un poco lo que nos motiva a seguir. Respecto a si las mujeres lo tienen un poco más difícil que los hombres, yo diría que, hombre, como todo el mundo nos hemos podido encontrar con situaciones puntuales, pero estoy contigo en que esto no es algo que sea de nuestra profesión, sino que es un tema más amplio en la sociedad. No tiene que ver con nuestra profesión. De hecho, yo nunca he tenido ningún problema. Cada vez que me he presentado a una oposición o me he presentado a una beca, he competido con hombres y si realmente mi currículum o lo que yo podía aportar era mejor que lo que aportaba mi compañero, pues el puesto ha sido para mí. Si ha sido al contrario, no ha pasado nada, no hay problema. Lo que sí es que también es una profesión muy competitiva. Realmente todos luchamos por hacer ciencia y hacer ciencia de calidad y eso a lo mejor también puede suponer un poco más de estrés. A la hora de tener hijos, es verdad que como cualquier otra carrera competitiva, eso puede suponer un pequeño parón, pero que cuando ya uno está encarrilado en un momento determinado, pues se puede superar. No debería ser tampoco un problema tan drástico. Yo, por mi parte, sí que animo a todas las mujeres a que si tienen esta motivación, que la persigan, que realmente es una carrera preciosa, se van a encontrar con dificultades, no tanto por ser mujeres, pero se lo encontrarán simplemente porque es una carrera competitiva y nada más. Yo realmente no puedo decir otra cosa. Muchas gracias, Mar. Si puedes dejar de compartir tu presentación y así vemos. Y Andrea, si tú quieres comentar algo también. Ah, gracias. Pues bueno, básicamente lo ha dicho todo Omar. Es verdad que yo creo que es difícil y quizá lo mismo ahora se está convirtiendo cada vez más difícil porque es muy competitivo, ¿no? Al final, no sé si, no sabría decir cuáles son las especificidades para la mujer o para el hombre, ¿no? Pero al final es una carrera en la que solamente, no sé cuáles son los porcentajes, pero solamente unos pocos consiguen mantenerse con un puesto estable, ¿no? Esto pasa en ciencia y pasa en otros sitios, pero quizá en ciencia es un poco más dramático, los números son mayores. Y también tiene otra característica que es muy ventajoso si la persona, el científico, se va al extranjero. Para mí eso fue un privilegio, poder ir a otro laboratorio, y estuve en 2 países diferentes, ¿no? Y aprendí muchísimo, pero claro, esto también, pues dependiendo cuáles sean lo que la persona busque, pues también puede ser un impedimento, ¿no?
Pero vamos, yo creo que la respuesta básica es que si hay pasión hay que hacerlo, ¿no? O sea, si es una carrera de motivación y al final todos los beneficios que tienen para mí sí que han compaginado todas las desventajas que han tenido. Pero pues sí es verdad que ha sido difícil hasta que no conseguí la Ramón y Cajal, pues hubo un momento de mucha incertidumbre. O sea que, y creo que en este caso no se debía específicamente a que soy mujer, sino simplemente a lo que conlleva ser carrera de investigadora. Sí, yo creo que un problema que todas solemos hablar bastante y que sí que es a lo mejor específico de esta carrera es que en la época en la que terminas el postdoc y deberías empezar a pensar en la independencia, que es quizá el momento de la carrera en que más tienes que esforzarte o más ponerlo todo en el asador, ¿no? Por así decirlo, coincide terriblemente con los 30 y es la época en que pues a lo mejor estás pensando en formar una familia y claro, pues a pesar de que para los hombres, evidentemente, el tener una familia también supone mucho trabajo fuera del trabajo, ¿no? Y demás, pero evidentemente la carga física de tener hijos, pues no es la misma y la sufrimos especialmente las mujeres cuando va todo bien, pero cuando va todo mal y pues puede haber problemas y demás de fertilidad y no sé, bueno, pues hay muchas consecuencias que tenemos que acarrear nosotras y en ese momento en que estás compitiendo con mucha gente y como decimos es tan difícil y tal despuntar y conseguirlo, pues es un momento en el que esto puede hacer diferencias y quizás eso yo creo que puede explicar esta brecha de género que tenemos en los puestos de estabilizados, ¿no? Frente al balance, ¿no? A la paridad que tenemos en los puestos previos a la estabilización. No sé si... Sí, yo creo que también. Yo creo que la principal dificultad es la maternidad, pero es ese momento. Lo que pasa es que sí que creo que se están tomando medidas para intentar paliarlo. Eso, entonces, bueno, pero también es verdad que que la mujer lleva la carga de todo, también ocurre en otras profesiones, el compaginar con pues eso, puestos de responsabilidad en otras profesiones. Pero bueno, sí que es especialmente en un momento muy difícil en nuestra carrera científica porque efectivamente siempre estás compitiendo. Ese es el punto de inflexión, sí. Sí, Pero ahí es donde es importante que entren las medidas de regulación, ¿no? Para que tengamos realmente las mismas oportunidades, ¿no? O que hubo un retraso por un problema por cualquier tema de maternidad, pues que sea reconocido, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, pues que esto, pues muchas veces la mujer es la que decide al final acabar. También quiero destacar que en otros países, no en España, pero en otros países, la brecha es todavía muchísimo mayor. En el ETH era un problema enorme, ¿no? O sea que en España, de momento estamos haciendo mejor, pero yo creo que no hay que bajar la guardia, ¿no? Y uno de lo más importante quizás sea precisamente eso, ¿no? Pues que cuando se pide una Ramón y Cajal, que se reconozca que si has tenido una baja por maternidad, pues que esté reconocido o este tipo de cosas. Y luego también, efectivamente, Mara ha comentado las horas interminables cuando estás en el laboratorio, ¿no? Y quizá en el postdoc es una cosa que es algo inevitable, ¿no? Entonces, si pues ser madre durante el postdoc, pues es una complicación añadida, pero bueno, eso debería ser también para el padre. Y ahí es donde es el cambio de la sociedad, pero no es algo específico de la ciencia, yo creo. Claro, yo creo que es un cambio más bien de la sociedad, más que sea un problema realmente de nuestra profesión. Pero yo creo que también la sociedad está evolucionando y está cambiando a ese respecto. Esperemos que cambie más rápidamente. Para eso hacemos este tipo de cosas. Para eso estamos aquí. Y bueno, pues muchas gracias a nuestro público. Si alguien tiene alguna discusión, algún comentario, pregunta, lo que sea, pues bueno, como os decía, además hoy estamos aquí un pequeño grupito y más un poco entre nosotros quizá, pero como os digo, esto es una grabación que llegará a muchos estudiantes, nos consta del interés que han mostrado muchos profesores y para ponerlo en sus clases y demás, y entonces bueno, pues nada, mandar sencillamente ese mensaje
cuando se piensa en ciencia no se imagine al científico loco estereotipado que todos tenemos en mente, sino que hay, pues como en todo en la vida, gran diversidad y puede ser científico el que quiera y no hay ningún problema asociado específicamente a ser mujer que te vaya a impedir o te vaya a hacer más difícil ser científico, y que es mucho más cuestión, pues eso, de voluntad, de trabajo, un poco de suerte, como en todo en esta vida, pero vamos, es cuestión de... es una profesión más que tienen ahí todos estos chavales de bachillerato o demás que vayan a ver estos vídeos y que la consideren si les apetece o no, si les interesa o no, pero vamos, nunca consideren que el ser mujer o no, o hombre puede hacerles que esto vaya a ser más fácil o más difícil. Y nada más, por mi parte, muchas gracias a las dos ponentes, al público. Y nada, pues como os digo, el vídeo y las charlas quedarán grabadas y quedarán a disposición de todo el mundo que esté interesado. Y nada, pues muchas gracias y esperemos, eso es, como decía Andrea, que cada año esto vaya siendo menos necesario porque sea algo absolutamente obvio que es una profesión para cualquiera y que todos estamos igual de capacitados. Muchas gracias a todos. Gracias. Un saludo. Hasta luego.